Hola, otra vez, aquí estoy, ya me vine para acá, hace rato estuve en el chat, y pues bueno, estoy emocionada porque me van a tocar programas de historia, eso me emociona, porque la historia, fíjense, lo estaba comentando con nuestra invitada que está aquí con nosotros, muchas veces la vemos como que, tengo que memorizar en qué fecha fue la revolución y luego la independencia, pero que no era al revés. Entonces vamos a platicar hoy de la historia, pero como siempre lo hacemos aquí, de un tema, de una manera muy dinámica, muy dinámica. Vamos a hablar, vamos a decir, vamos a contar y vamos a interactuar con ustedes a través del chat, Entonces, pues bueno, esperamos su participación. Déjenme darle la bienvenida al doctor Agustín Rojas, nuestro cronista de Culhuacán. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Como siempre, contento con ustedes. Qué bueno, y a la licenciada Yolanda García Bustos. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias por tu invitación, gracias. Y vamos a hablar, no exactamente de Culhuacán, sino vamos a hablar de Azcapotzalco. Porque también tiene su historia, todos esos lugares que también decimos, tienen el nombre medio raro, pero desde ahí ya se viene la historia, ¿cierto, maestro? Exactamente, así es. Y Azcapotzalco tiene una historia fabulosa. ¿Dónde está Azcapotzalco? ¿Qué significa, Yolanda, y qué vamos a aprender el día de hoy? Claro, mira, Azcapotzalco está al norte de la ciudad, colinda con Tlalnepantla, por un lado, con Naucalpan por otro, con la delegación Miguel Hidalgo por otro, con la delegación Cuauhtémoc y con la Gustavo Madero, con la Gustavo Madero. Entonces es un territorio de unos 33 kilómetros cuadrados, tiene 414,000 habitantes, algo así, entonces tenemos bastante espacio para nosotros, afortunadamente, y es un lugar todavía muy tranquilo para vivir. Azcapotzalco significa lugar de hormigas, o en el lugar de las hormigas, en el hormiguero. El arqueólogo Gilberto Pérez Rico, los invito a que vean sus documentos en donde reflexiona sobre el significado de Azcapotzalco, en los códices en los que está plasmado, el significado de la hormiga también, y él lo reflexiona y lo tiene en internet para los chavos. Yo creo que pueden encontrarlo metiendo Gilberto Pérez Rico y significado de Azcapotzalco. Este arqueólogo se ha dedicado durante muchos años a investigar al respecto. Bueno, y las bibliotecas también tienen un cuadernillo que escribió el arqueólogo Gilberto Pérez Rico y que precisamente habla sobre ello. Ahorita lo vamos a encontrar, porque déjenme presumirles que Yolanda es licenciada en Arte y Patrimonio Cultural. Entonces ella está empapada de todo esto que tenemos, de todo esto que a veces vamos por la calle caminando y no nos damos cuenta que están los edificios, hasta que nos lo dicen, hasta que... mira, sí, la catedral está bien bonita. Entonces vamos a fijarnos también en todo esto, porque tiene muchos, también ruinas, también tiene mucha arqueología, mucha historia. Exacto, muchos vestigios, que precisamente de eso vamos a hablar. Mira, este es el libro que te comentaba de Gilberto Pérez Rico, es un cuadernillo, como ven, sencillo, en el que pueden encontrar el significado de Azcapotzalco desde las diferentes vertientes que existen, que son fidedignas, desde los códices, también el significado de la hormiga, e incluso la leyenda que habla sobre la hormiga que camina en la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, también viene ahí plasmada. Muy bien, muy bien. Y de restos arqueológicos, como me decías, sí tenemos muchos vestigios, y precisamente el maestro Manuel Gamio, al que se le llamó padre de la arqueología y la antropología, realizó en Azcapotzalco la primera investigación científica por medio de la estratigrafía, como se le llama, para verificar la época de cada uno de los vestigios. Entonces, esta es la importancia de Azcapotzalco. El maestro Manuel Gamio estuvo haciendo ahí trabajos, pero además ahí es donde aplicó este método científico. Y bueno, a partir del doctor Gamio, yo acabo de publicar este libro que se llama De Gamio, un gigante, un príncipe y tres mamuts, porque aparte de hablar de una manera sencilla sobre lo que significa Gamio para Azcapotzalco, también menciono a personajes que desde su cosmovisión, desde sus saberes, a veces desde su poca educación, han resguardado los vestigios arqueológicos que tenemos. Yolanda, ¿qué es la estratigrafía? Grafos, imagen, es
¿Qué significa? El método científico que se utiliza precisamente para verificar a qué época pertenece cada una de las capas, cada uno de los vestigios que se encuentran de acuerdo a las capas de tierra. Sí, es como si cortaras un pastel. ¿Has visto cuando cortas el pastel y entonces se ve abajo la capa de pan, después una de mermelada tal vez, después una blanca, y entonces en base a este método van descubriendo a qué época pertenece el vestigio que están encontrando en ese momento los arqueólogos. Wow. Maestro, estas ruinas, doctor, perdón, estas ruinas también son muy importantes. Sabemos que usted es nuestro cronista de Culhuacán. Efectivamente, son tan importantes como las que se descubrieron allá en Culhuacán, que ya habíamos platicado algunas veces, pero pues Iztacalco, las ruinas que se refiere la compañera, pues comparadas con la de Culhuacán son un poco más modernas. Y tanto en Culhuacán como en Azcapotzalco, el doctor Gamio, el profesor Gamio, fue el quien estuvo trabajando mucho tiempo. Platicaba hace días del exconvento y él también estuvo allá. O sea que es una de las eminencias que tenemos la fortuna de haber pues tenido en la cuestión de la antropología, de la historia, de todo. En Culhuacán, en Azcapotzalco, para usted, profesor, ¿cuál considera de los descubrimientos más importantes actualmente? El que nos está refiriendo la compañera. Bueno, porque sí, efectivamente, hay que recordar que la compañera pues está bien enterada de esto, porque en primer lugar es la cronista de Azcapotzalco y además pues tiene un historial que verdaderamente pues es de admirar, ¿no? Tiene poco de estar en la asociación de cronistas, pero nos ha demostrado pues realmente su valer y su conocimiento. Muy bien, Yolanda, nos estabas comentando del arquitecto Gamio, arqueólogo, y para ti, ¿cómo fue que te interesaste en Azcapotzalco? ¿Vives allá? Exacto, mira, yo nací en Acapulco, pero vivo en Azcapotzalco y yo digo que soy de donde me acaricia la tierra, y en Azcapotzalco me ha tratado muy bien. Entonces, hace aproximadamente 15 años, 18, llegué por Azcapotzalco por otras situaciones laborales y algunas otras situaciones, y entonces empecé a interesarme por el entorno, porque el primero que me despertó esta idea fue un cronista de Azcapotzalco que se llamaba Álvaro Saldaña. Don Alvarito Saldaña trabajaba bien para la delegación haciendo mensajería, y sin embargo también se dedicaba a estar investigando sobre Azcapotzalco. Él, por ejemplo, algo que te cuento de él que a mí me parecía muy interesante, él dependía, en la labor que yo realizaba dependía de mí, y como era un hombre grande y muy enfermo, a mí me daba pena decirle que tenía que ir a las oficinas a llevar papeles, regresar, estábamos a 1 kilómetro de distancia, y bueno, se iba caminando. Entonces, a veces la labor de él hacía otra persona, o bien él decía que quería ir porque iba a checar en dónde iba a dar una plática o una conferencia, una charla de la crónica que él narraba, porque más que plasmarla, él la narraba. Entonces, a mí me encantaba porque ya fuera al regresar o si él se quedaba, yo le decía que le ofrecía que se sentara un rato, le ofrecía un vaso de agua, y entonces él sacaba de abajo de su brazo un portafolio negro, pequeñito, de esos que casi ya no se ven, un portafolio negro, y de él sacaba un pañuelo blanco de los que usaban también los hombres, que ya casi no se ven estos pañuelos, y en el pañuelo tenía envueltas unas fotografías. A veces en otras fotografías las traía en papel de China envueltas ahí dentro de su portafolio, pero nos empezaba a narrar que los vecinos, sabiendo del gusto que él tenía por los restos arqueológicos, iban y le avisaban. Por ejemplo, en la época que se hizo el metro, ahí el metro de Azcapotzalco, fueron y le avisaron que ya estaban ahí los arqueólogos. Entonces su esposa, sabiendo de esto, le prepara su agua de limón, unas tortas de frijol. Él se va por don Jesús Valle Valeriano, que era un hombre muy reconocido porque él todavía preservaba el arte plumario hasta antes de morir hace unos años, y era su amigo personal. Entonces iba por él a San Miguel Amantla, se lo traía para Azcapotzalco, y ahí estaban afuera del foso esperando a que los arqueólogos, como él decía, con cariño estuvieran descubriendo con su espatulita, sus brochitas, cada una de las partes hasta que aparecía. Así fue como traía fotos de los mamuts,
que fueron encontrados ahí en Azcapotzalco, y que bueno, el INAH hizo un registro de ellos, se los llevó para verificar a qué género pertenecían, si eran imperial o a cuál pertenecían. En cuanto terminaran nos los iban a devolver para mostrarlos en exhibición. No han regresado, pero bueno, don Álvaro logró que esas imágenes quedaran plasmadas en la memoria de todos los que lo escuchamos platicar. También traía otra foto del gigante de San Martín, un esqueleto que encontraron en San Martín, Xochinahuac, que también se lo llevó el INAH, pero con esas fotografías que él nos mostraba y con la pasión que sentía por los restos arqueológicos, es con lo que yo desperté mi gusto por Azcapotzalco. Tengo que agradecérselo a él, definitivamente. No, y con estas dos anécdotas que deben ser dos entre miles, bueno, ha de ser impresionante. Mamut, así como tal, el animal grandote que... Exacto, están aquí unas fotografías si quieres. A ver. Ahorita las encontramos. Sí, porque esto es muy interesante y en lo que también usted, maestro, nos comenta que es el arte plumario, que también acaba de mencionar Yolanda. Bueno, el arte plumario es los adornos con que se vestían principalmente los toltecas, después posteriormente los aztecas, ¿no? Se dice que en la casa que tenía Quetzalcóatl estaba cubierta con plumas, ¿no? Entonces, pues el arte plumario es uno de los artes más difíciles de lograr, ¿sí? Porque empezamos desde la situación de escoger la pluma adecuada, los colores y todo, ir colocándola es una cosa muy, difícil para los que ignoramos, ¿no? Claro, para los que ya tienen práctica y todo, pero de todas maneras, pues ¿por qué? Porque se forman varias figuras con el arte plumario y hay que hacerlo. Es como la pintura, ¿no? Que hay que ir mezclando, hay que ir igualando, hay que ir colocando el color que debe ser en cada lugar. No, pues sí, muy difícil. Ya encontramos las fotos del mamut que se descubrió ahí en Azcapotzalco. Vean qué impresionante descubrimiento. Vean nada más esto y que de verdad Yolanda sigue habiendo actualmente restos, cosas, todavía falta mucho por descubrir, o ya está todo descubierto en Azcapotzalco. No, yo creo que como en toda nuestra ciudad falta muchísimo por descubrir y la historia va cambiando cada día precisamente por los descubrimientos que estos arqueólogos han realizado, ¿no? En toda la ciudad. En Azcapotzalco, sí, la historia además que contaba don Alvarito con mucha tristeza es que esos mamuts eran 3, era una familia la que estaba ahí enterrada y bueno, la constructora inició por sacar al padre, luego sacaron al más pequeño que era el hijo, sin embargo, quien se quedó bajo las vías del tren y seguramente todavía está desea él es la madre, porque por el tiempo que tenían para terminar la obra, estas constructoras, desafortunadamente se quedó ahí la madre. Y yo de broma digo un poco que eso fue misoginia. Exacto. Y este libro, Yolanda, ¿dónde lo pueden adquirir? Directamente conmigo, mi correo es lacatrinadeazcapotzalco, todo junto, @yahoo.com.mx. Maestro, y en Culhuacán, ¿cómo está lo de los restos? También. Bueno, pues ya usted que les platicaba hace 8 días que en la ICIME se había encontrado también restos de un mamut, ¿no? Sí. Entonces, y ese resto ahí se encuentra en la escuela, como están en exhibición. Así es que el que quiera ir a visitarlo, pues ahí en la ICIME de Culhuacán. Oigan, a mí una pregunta, tanto para Azcapotzalco como para Culhuacán. ¿Es difícil o es fácil? ¿Las autoridades les han dado el apoyo? ¿Lo han conseguido con facilidad? ¿Se les ha dificultado, maestro? Bueno, en el caso de allá de Culhuacán, verdaderamente fueron los mismos ingenieros los que hicieron el descubrimiento y los que conservaron, pero que yo sepa, el INAH no tomó parte ahí. Sin embargo, en otras actividades, en otros descubrimientos, en otros hallazgos, sí el INAH interviene. Les refería cuando se encontró a la Xicomécatl, la diosa del mantenimiento, ¿no?
ahí pues el INAH fue quien hizo ese descubrimiento. Los restos que les había mencionado que tenían 200 años antes de nuestra era, pues también fueron los arqueólogos y antropólogos del INAH quienes los hicieron esos, porque pues si los hace uno realmente pierden su valor porque pues no tiene ninguna garantía. Entonces esa es la situación. ¿Y en el caso de Azcapotzalco, Yolanda? Mira, en el caso de Azcapotzalco sí hemos sido apoyados como cronistas, sí hemos sido apoyados por las autoridades, nos prestan espacios, nos permiten presentar nuestros libros, nos dan toda la libertad. En el caso de los restos arqueológicos, tenemos toda la esperanza en que ahorita nos apoyen en un problema que se da ahí, precisamente ahí hablo de don Octavio Romero, que es otro de los personajes de Azcapotzalco que defendió los restos arqueológicos. Él desde los 8 años se encontraba en Azcapotzalco, donde escarbe siempre encontrarás pedacitos de obsidiana o tepalcates. Él desde los 8 años que empezó a encontrar caritas y todo esto, le gustaba mucho escarbar y bueno, fue creciendo, se convirtió en soldador, se fue a vivir a la colonia Santa María Malinalco y estando en la colonia Santa María Malinalco, él ya padecía de diabetes cuando él desde su cosmovisión, yo respeto su cosmovisión, comentaba que en las noches se le aparecía un ánima y le decía que tenía que escarbar en determinado lugar y que cuando él escarbaba encontraba restos. Fue así como fue reuniendo piezas y puso un pequeño museo en la calle de la Tercera Privada de Tula, ahí en Santa María Malinalco. En 1983, aparentemente se presenta un ánima y le dice que tiene que escarbar en Santa María Malinalco 181, que porque ahí va a encontrar algo. Entonces él va al otro día y observa que es una casa particular, le dice al ánima pues que difícilmente va a poder hacerlo, no es una casa particular, esta insiste, él va y le insiste a don Miguel, era el dueño de ahí, le dice a don Miguel que si lo deja escarbar porque un ánima en la noche pues le dijo que tenía que escarbar y iba a encontrar algo, y don Miguel, después de tanto insistirle don Octavio, le dice: don Miguel, te voy a dejar solo con una condición, con la condición de que yo te voy a ayudar, pero solo para demostrarte que estás loco. Entonces le empieza a ayudar, escarban y pasan, esto fue en 83, inician en 83 a mediados, y bueno, pasan algunas semanas, incluso don Miguel se dedicaba a bolear zapatos, había dejado ya el oficio por estar ayudando, don Octavio se dedicaba a la soldadura principalmente, dicen, los que lo conocen dicen que era un experto para soldar mofles, que a veces es difícil encontrar alguno bueno, y bueno, otro amigo, se llamaba Miguel, ahorita te digo el nombre, ahorita lo recuerdo, se acerca otro amigo también a ayudarles y ofrecerles incluso alguna ayuda económica porque trabajaba en Pemex, y así es como entre los tres pues están escarbando, el otro que sí trabajaba y tenía un sueldo seguro, pues venía y traía comida y etcétera. Ya cuando se le presenta una noche el ánima y le dice: mira, Octavio, a ti no te va a tocar encontrarme, porque Miguel es a quien le toca encontrarme para que no vuelva a dudar de hechos sobrenaturales. Entonces al otro día habían llamado a don Octavio para que fuera a soldar, algo de soldadura, un trabajo de soldadura, se sale él del foso y cuando ya está vistiéndose para irse, le grita a Miguel, le dice: Octavio, Octavio, una canilla. Y entonces ya regresa Octavio y empiezan en ese momento a descubrir todo un esqueleto. El esqueleto lo descubren poco a poco, lo guardan en un costal, encuentran las otras cosas que le había dicho el ánima que iban a encontrar, como era la mitad de un plato, luego más adelante la otra mitad que iba a ser el complemento, un mono, un tipo chango, y entonces se le presenta el ánima una noche y le dice que tiene que sacarlo del costal y ponerlo en una tarima para darlo a conocer, que porque él es el príncipe Tlaltecatzin, que ha llegado el momento de decirle que él es el príncipe Tlaltecatzin y que quiere que lo redima ante la historia, porque siempre se creyó que había traicionado a los de Azcapotzalco. Entonces, él le dice que pues ya fue a la delegación porque le dice que avise, ¿no?, a los poderosos. Va a la delegación de Azcapotzalco, le dicen que no quite el tiempo, va a antropología y la secretaria le dice: mire, la ciencia está muy avanzada como para estar creyendo en tonterías.
Si encontró el esqueleto, véndalo, guárdelo, haga lo que quiera, pero no nos esté molestando. Entonces, bueno, lo ponen en la tarima como el ánima le pide y le dice que poniéndolo en la tarima y llamando al pueblo a que llegue a visitarlo, era el año 84, ya estoy hablando del 84, que con eso va a llegar alguien que les va a ayudar. Y así es, lo ponen en la tarima, el pueblo empieza a acercarse para ver esto y llega un chavo del 1+1 a hacer un reportaje. Y gracias a ese reportaje al otro día llegó la delegación a Azcapotzalco, el INA y todo el mundo, ¿no? Entonces sí, interesó, tomaron fotos, el INA se lo llevó al príncipe Tlaltecatzin. Y bueno, dijo que también iba a verificar de qué género era, a qué época pertenecía y que después lo iban a devolver. No lo devolvieron, pero decía don Octavio que no importaba, porque el príncipe ya estaba en el lugar que se merecía por ser un príncipe. Don Octavio no perdió el interés por seguir haciendo escarbaciones, así lo decía él, y no le gustaba que llegaran los expertos y las vacas sagradas a decirle que estaba mal dicho, y él seguía haciendo sus escarbaciones y encontrando otras piezas, logró reunir para un momento más de 3,000, cuando llega a visitarlo Camacho Solís, que era regente o jefe de gobierno en ese momento. Llega, lo visita y se encuentra con una cartulina escrita por don Octavio de puño y letra, porque así hacía él todos sus anuncios. Don Octavio había estudiado hasta el tercero de primaria y decía: ¿qué le puedo dar a mi pueblo? Pueblo que me vio nacer, si no es lo que he rescatado de mis antepasados. Y ahí Camacho Solís le ofrece que por qué no se llevan las piezas y lo ponen en un museo. Él dice que no, que porque en este museo, que él le llamó Museo del Pueblo, que están muy bien preservadas las piezas y a veces se les puede tratar hasta con más respeto que en otros lugares. Y que además él no era el dueño de las piezas, él solo era un custodio, que entonces pedía que quedarse él con las piezas y seguirlas custodiando, porque a la muerte de él quería que otra persona las custodiara. Pasa el tiempo, Camacho Solís lo que llegó a ofrecerle se lo cumple, aunque Camacho había dejado el poder, sí le había conseguido un lugar aquí en Libertad número 35, atrás del Sanborns de Camarones y Avenida Azcapotzalco. Le había conseguido un espacio que habían sido lavaderos en la época de Miguel Alemán, lavaderos públicos, no sé si recuerdan estos lavaderos a donde iban por la falta de agua las mujeres, iban allá a lavar. Después fue un archivo muerto de la delegación, fue una biblioteca, varios de los vecinos recuerdan que a esa biblioteca iban a hacer sus tareas. Después fueron unos separos de policía de las épocas de los 70s, de esos separos como Tlaxcuaque, que a muchos les daba miedo porque los llevaban por jugar en peleas de gallos que ya estaban prohibidas, por ejemplo. Y posteriormente volvió a ser un archivo muerto de la delegación. Camacho Solís consigue darle todo este espacio como lo ofreció, y hay un video incluso que lo muestra, en donde Camacho Solís le dice que le va a dar el espacio para que ahí tenga sus piezas y para que ahí viva don Octavio, que se lo va a dar en comodato. Y así sucede. Don Octavio, pasan muchos años y desafortunadamente hace 2 años la vida nos lo arrebató y el museo está cerrado. Desafortunadamente es un museo que tiene mucha importancia porque es el único museo arqueológico de Azcapotzalco, así se llamaba ya, Museo Arqueológico de Azcapotzalco, Príncipe Tlaltecatzin. Entonces, de alguna manera él vivía solo de un sueldo de los más bajos que hay en la delegación, y de ahí pintaba, arreglaba las vitrinas, arreglaba la luz, comía, vestía y vivía mal. No era un hombre que lo hiciera suntuosamente, y de su dinero era para el museo. Él decía que se había privado de tener esposa, de tener hijos, de familia, con tal de estar custodiando las piezas. Y bueno, este museo de alguna manera tenemos en vida de don Octavio, cuando ya estuvo muy enfermo, al final de sus días, el delegado de Azcapotzalco, el licenciado Enrique Vargas, nos dio todo el apoyo, porque permitió que con su sueldo se pagara incluso una enfermera, porque don Octavio, si algo trajo al museo, fue la cultura de vecindad, de esas vecindades de los 30 en las que creció, y que esa cultura de barrio, para basarme en alguien reconocido, en Carlos Monsiváis, por ejemplo, esa cultura de barrio es la que mantiene con identidad a las personas y la que mantiene con valores,
también a las personas, porque tú y yo podemos vivir en la vecindad y no hablarnos, yo te envidio el carro que traes, pero si tú necesitas de mí, yo estoy ahí para ayudarte. Claro. Entonces esa cultura se la había traído don Octavio al museo y era criticado por haberse traído todo esto y haber hecho un nuevo museo, haber desacralizado los museos como ahora piden las vacas sagradas que tienen que ver con la museografía. Él desacralizó el museo. Tú llegabas al museo y podías encontrarte con esferitas, y era Navidad, adornando esferitas la entrada. A veces estaba el cromo donde estaba Popocatépetl cargando a Iztaccíhuatl, la leyenda de los volcanes, un marranito a la entrada que decía, deposite aquí solo si tiene dinero y voluntad. y bueno, más adentro podías encontrarte a Pancho Villa frente a un maniquí ataviado a la usanza prehispánica. Entonces, él había traído la cultura de vecindad, la había fusionado, pero no solamente en estos elementos, sino con los vecinos. Al museo acudíamos los vecinos cercanos, fueran de la vecindad que está a un lado de esas vecindades antiguas que todavía existe, Irmita, su mamá, el intercambio del taquito, que ya no se da mucho, pero ellos le llevaban la sopita, el taquito. Las vecinas de los condominios caros que están más para allá también acudían al museo, en las ofrendas de Día de Muertos que montaba don Octavio, en la fiesta de su cumpleaños el 20 de noviembre, en fin, al museo acudíamos sin tener miedo a las bellas edecanes que con mirada despectiva nos veían porque no éramos ni flacas ni bien vestidas como ellas, como en otros museos. Tampoco los hombres de negro con radio nos perseguían temiendo que nos fuéramos a robar algo. Este museo se le tenía respeto por parte de toda la comunidad, nunca se perdió ninguna pieza y había un solo policía vigilando. Wow, qué historias. Déjame saludar a las escuelas que están conectadas en lo que vuelvo a la tierra, porque de verdad qué bonita historia. Y ahorita bueno, vamos a platicar de ella y también de algunas otras historias de Culhuacán. Está conectada la 56 10 112 113 115 13 33 39 no, 38, perdón, 41 53 60, la 94 por supuesto está presente. Lulú de la técnica 78, Miguel GDL y la 120, gracias por estar con nosotros. De la escuela 51, hola, buenos días, saludando, buenas tardes, ¿cómo estás? Escuela 51, gracias por estar con nosotros. Para ser cronista debe ser un poco poeta, ¿sí? Bueno, pues ya lo habían escuchado hace 8 días, ¿verdad? Pero pues no forzosamente, ¿no? Pero sí se necesita algo. Okay. De la escuela 60, muy interesante la vida en Azcapotzalco. De la escuela 94, gracias por estar presentes. Si podrían platicar alguna historia o leyenda que nos pueda soslayar en Azcapotzalco. Saludos al doctor Agustín y a la maestra Yolanda. Pues bueno, fueron, yo te iba a pedir, de hecho, Yolanda, alguna leyenda, alguna crónica, pero fueron bastantes, porque la historia del museo abarca todo esto, estamos hablando de un solo tema. Exacto, sí, pero te abarca mito, ¿sí? Te abarca tradición, te abarca identidad y principalmente patrimonio cultural, que es lo que debemos cuidar y debemos vigilar, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar esto? Porque seguro muchos están interesados en buscar más. Por ejemplo, a mí ahorita me llamó la atención lo que comentabas al principio de Miguel Magadán, de cómo el espíritu se le apareció y el ánima se le apareció y le dijo, no, es que escarba aquí, escarba allá, y luego el ánima se le aparece a Octavio y le dice, es que no, a quien le corresponde encontrar los restos de San Miguel. ¿Dónde podemos encontrar esto, Yolanda? Mira, es precisamente en este libro donde escribo la crónica. En este de Gamio, un gigante, un príncipe y 3 mamuts. Y además hay un libro escrito por don Octavio Romero, en donde narra también esta aparición del príncipe Tlaltecatzin. Al final lo tienes, si quieres. Te doy los nombres correctos. Es Miguel Cárdenas, es el que vivía en Santa María Malinalco 181, donde además posteriormente permitió que se abriera el museo. Se vino de la privada de Tula, donde estaba, a esta calle de Santa María Malinalco 181. Ahí está la foto incluso de cómo era un gallinero el espacio donde después se convirtió en museo. Mira. A ver,
es Miguel Cárdenas. Y el que trabajaba en Pemex es Armando Magadán, quien aceptó apoyarlos, además de escarbar y de hacer todo esto, también económicamente. Ok, ahí está el gallinero. Era un gallinero en Santa María Malinalco 181. Es ahí está, fíjense cómo eran antiguamente. La casa de don Miguel Cárdenas. Y este libro entonces se llama Degamio, un gigante y un príncipe y tres mamuts, y lo pueden adquirir directamente con Yolanda, le mandan un correo, sí. La Catrina de Azcapotzalco, ¿qué? ¿Qué? @yahoo.com.mx, y ahí él les va a dar los datos para los libros. Maestro, ¿tenemos todavía tiempo de una leyenda? De una leyenda chiquita que nos cuente de Culhuacán, ahora de Culhuacán, porque vamos a estar con estas leyendas. Bueno, hay muchas leyendas, pero pues la principal que podríamos platicar así de chiquita, pues es por ejemplo cuando se descubre allá en Culhuacán el ídolo más antiguo del mismo pueblo, ¿no? Que verdaderamente pues lo de siempre, ¿no? Que se aparece, que se deja de aparecer, que pues solamente determinadas gentes lo pueden observar. En Culhuacán sucedió mucho, sobre todo en la calle donde el 16 de septiembre, ahí existe la leyenda de que fue el primer cementerio que hubo desde el tiempo de los toltecas. ¿Por qué ahí? Porque todo estaba rodeado de agua y esa parte solamente era la que se podía enterrar sin encontrar agua superficial. Bien, pues existen las leyendas ahí de que en esa calle generalmente cuando falta la electricidad se aparecen ciertos fantasmas o ciertas figuras que verdaderamente pues las ve uno tan normales o que pasan tan rápidamente que pues verdaderamente esa es una de las historias que frecuentemente se encuentran ahí, o de las leyendas. Y otra de que aparecía ahí una persona vestida de charro, y esa persona que iba vestida de charro, había también unos lavaderos ahí que las personas que se quedaban a lavar ya oscureciéndose son a las que se les presentaba, o bien a las que iban temprano, era la que se les presentaba esa figura de charro. Ese charro se decía que venían desde Churubusco, desde Churubusco, que venía toda la calzada que antes fue el antiguo Valbarradón, después fue la calzada que unía a las haciendas, principalmente la de San Antonio Cuapa, y también se presentaba ahí había bueno, nos cuenta esa leyenda que había una tiendita que le llamaban El Cuernito, porque muy temprano iban pues los que les gustaba tomar temprano en su alcohol y se lo servían en un cuerno de chivo. Y entonces pues vamos al cuernito, pero pues las personas sabían por qué les decían el cuernito. Esas son leyendas así simples que la gente de Culhuacán todavía las aprecia y que las sigue contando, las cree y pues dice aquí sucedió y ahí está todavía el lugar. Historias. Ustedes continúen con estas series, porque vamos a continuar todavía el próximo ciclo escolar, porque ahorita ya cerramos con estas de este ciclo escolar, todavía falta, les digo, el otro. Y que si se dice Azcapotzalco o Azcapotzalco, Yolanda, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo es? Bueno, hay diferentes versiones, también se puede conseguir en este libro el porqué de cada una de ellas. Las hormigas de Azcapotzalco. De Gilberto Pérez Rico, que está en las bibliotecas. Ahorita, en la actualidad o de manera contemporánea, es Azcapotzalco. Con T intermedia. Sin la T principio. Una sola T, digamos, Azcapotzalco. Okay. De la Escuela 56, ¿qué historias? Felicidades por narrárnosla y gracias a don Agustín y a la profesora Yolanda. De la Escuela 113, buenas historias, sí.
de la Escuela 96, muy buenos días. Hola, Escuela 96, de la Escuela 51. Hola, ¿me podrían platicar o comentar la historia de la niña que se aparece en la curva del Panteón de Azcapotzalco? Pues nos acaban de contar. Así que, pues bueno, y de la Escuela 38, muchos saludos. Yo quiero seguirles preguntando, pero ya el tiempo. Pero regresamos para el siguiente ciclo escolar. ¿Cómo no? Ya es un ofrecimiento que se les había hecho. Sí, entonces regresamos. Sí, con Yolanda estoy preparada. No me gusta comprometer a mi gente al aire, ustedes ya lo saben que soy bien prudente, entonces, pero ya Yolanda ya la estoy comprometiendo para hacer por ahí una serie de monumentos, entonces, y edificios históricos, así que va a estar bueno, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Igualmente, por habernos invitado. No, al contrario. Gracias, Yolanda. A ti por la invitación, gracias. Y no se despeguen porque todavía sigue Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida, aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Nos vemos.